No tengo tiempo para esperar. Sigo adelante, yo soy imparable, no miro atrás. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Para empezar, yo me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. La buena batalla, hay que pelear. Daré mi vida hasta el último día, no voy a parar. Es un movimiento, todo va a cambiar. Que tenga su reino, la tierra, su cielo por la eternidad. Haré tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia. Si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el... Hola, muy buenas noches. Hoy un programa especial de Manantiales, Familias Agradecidas. Y quien me acompaña acá, mi amada esposa, como siempre. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Hoy tenemos la primer familia que nos vino a visitar, la primer familia que se animó, ¿no? Y es la familia Chávez. Débora y Samuel y una pequeñita, Abigail, también está acá con nosotros. Hola, chicos, muy bienvenidos. Gracias por venir, gracias por brindarnos su tiempo y estar acá con nosotros. Sí, bueno, para nosotros eso es un placer. Y como bien dijo Emi, es la primer familia, a ver, yo puedo decir los primeros valientes, ¿sí? Porque yo doy fe de que hay un montón de familias totalmente agradecidas, pero yo quiero felicitarlos a ellos por ser los primeros valientes. Así que muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Santi, hola Emi, ¿cómo están? Bueno, nerviosos, no vamos a mentir, somos los valientes, pero hay mucho nervio, pero no nos podíamos callar lo que Dios hizo este año en nuestra familia. Qué lindo, qué bueno que estén y que lo quieren compartir, porque justamente la idea de Manantiales este mes es poder dar oportunidad a las familias que puedan agradecer, ¿no? Después de que pasamos el año siempre hacemos un balance de lo bueno y de lo malo, y en nuestras vidas hay muchas cosas buenas y es importante poder compartirlo. Así, para arrancar la entrevista con ustedes, cuéntenos un poquito de ustedes, hace cuánto están casados, cómo está formada la familia. Hace 8 años, van a ser 8 años de casados. Tenemos 2 pequeñas, Mía de 6, que está en el jardín, y Abby de 6 meses. 6 meses, es la más chiquitita. Es la más pequeña, fue empezar de nuevo. ¿Fue el embarazo de Abby? Tranquilo, dentro de todo, dentro de los parámetros normales. Ahora, Samuel, ¿están durmiendo? ¿Cómo viene esa maternidad, Yo esa paternidad? Yo sí estoy durmiendo, estoy descansando bien.
me molestan a la madrugada, ¿no? Que se levantan y bueno. ¿Pero quién te molesta, la bebé o tu esposa? Las dos. Yo No, con no. las miradas así, mientras él duerme. No, sí, la verdad que es un trabajo. Ella es muy demandante con el tema de tomar los pechos, pero bueno, ella está al pendiente, ella que le encanta dormir. Yo sé que es un sacrificio que hace. Esa es una de las pruebas también De la maternidad, tal si cual. le gusta dormir. Y aparte, Samuel es mujer, así que es demandante Es y va a ser demandante. Sí, pero bueno. Bueno, a ver, contanos un poquito de tu embarazo, Fer. ¿Fue parto normal? ¿Fue por cesárea? Fue por cesárea, porque con mi primera nena también fue cesárea, así que en el segundo también. Pero Contanos cómo fue el embarazo, cómo fue el día del parto. Porque bueno, lo que tiene a diferencia de una cesárea es que es todo programado, así que vos ya sabés el día que van a hacer. claro, el embarazo en sí, bueno, no nos olvidemos que fue en contexto de pandemia, así que habían temores, ¿no? Pero fue tranquilo. Dentro de todo tuve diabetes gestacional, pero fue controlada. Así que a la hora de llegar a la internación, a la cirugía, estaba todo controlado, todo bien. Así que, pero no, eso estuvo bien. Después, bueno, obviamente que la cesárea tenía sus riesgos, todo, pero incluso hasta en la cesárea fue todo perfecto, digamos. Oh, perfecto. ¿Con cuánto nació Abby? 3 kilos 800. ¿Anita? Sanita, completamente sana. ¿Cómo fue ese momento, Samuel, para vos? Y pasaron muchas cosas, ¿no? Emocionante en el embarazo, en recibirla, de ver que llegaban bien las dos, pero en el contexto de la pandemia como que también era todos los protocolos y los cuidados y los médicos, que espera acá, que vení para allá, y bueno, toda esa espera es como que te llenaba de ansiedad, de esperar bueno, que salga todo bien, porque uno está andando afuera esperando, pero una vez que llegaron ya es como que uno le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Y empieza a disfrutar y a conocer, a sorprenderse, y es parecida, ¿no es? Viste que aquí uno empieza a ver esas cositas, ¿no? Incluso hasta en los controles él no podía estar, así que también fue totalmente diferente. Claro. Con la primera estaba en la ecografía, todo, en esta fue todo, iba yo con las fotitos y fue todo muy diferente. Bueno, que bueno, hasta ahí todo perfecto, bien. se puede decir. No nada anormal, nada. Todo muy bien hasta que llegamos a la habitación. Bueno, llegaron a la habitación. ¿Qué pasó? Bueno, ahí comenzó la odisea, ¿no? Hasta lo que parecía estaba todo bien. Ella estaba bien, yo estaba bien, pero de repente empiezo a sentir yo que como que me estaba yendo. Sentía una sensación como de cansancio fuera de lo común. No recordaba que con la experiencia de mi otra cesárea había pasado eso. Entonces le comento, le digo, me siento como... Aparte uno no quería empañar el momento que él estaba con la beba y yo decirle, no me siento bien, me sentiría como que, no sé si te detalle, pero yo sentía que me estaba orinando, tenía esa sensación y a la vez entonces le comento a él, no me siento bien, le digo, y siento esto, y me dice, mamá, debe ser la misma cesárea, debe ser la misma anestesia que se está yendo. Y le digo, sí, pero llama igual a la enfermera porque no me siento bien. Cuando viene me toma la presión, me viene, me revisa y tenía 70-40, estaba súper desplomada la presión. Levantan las sábanas y ahí encuentran que estaba sufriendo una hemorragia. Ahí empieza toda la prueba, ¿no? Algo no estaba bien, así que bueno, me cambian las sábanas. Y sí, por favor. Bueno, en el transcurso ya estaba padeciendo esa situación y bueno, veía que ella como que ya estaba perdiendo su color. A lo primero le hicieron el cambio, me dijeron que es normal la hemorragia, hay que cambiamos las gasas, todo y bueno, le hicieron ese cambio y quedó. Bueno, pero ella no mejoraba. Es normal, me decían, es normal que ahora recién sale de una cirugía. Bueno, uno a no estudiar eso uno no está, Uno como que no compra conoce. lo que le dice. Y sí, y en ese momento, bueno, disfrutando de la nena, tratando de ayudar entonces, pero ella sentía como que entró bien, pero después se empezó a caer, ¿no? Como que empezó, y ella me decía, no me siento bien, y bueno, en un momento ya salgo afuera y llamo a la jefa de enfermería y le digo que no se siente bien. Y ya empecé a ver que tenía pérdidas, veía yo ya las sábanas manchadas, todo, entonces digo, no es normal. Entonces fui a
por favor que la cambien o que la vean, porque ya empezó a sentir los dolores. Ya con decirte que en su pecho, o en su vientre le pusieron 6... Hicieron como compresas con suero, las ataron. La trataron, la pusieron en su algo vientre que para que haga presión. Para que se contrajera el útero, supuestamente. Y entonces como que eso a mí me quedé, ¿viste? Pero esto se estudiaba esto. Yo pensé que era un ingeniero, capaz que lo hacía más a eso, no, un médico. Entonces, bueno, seguía, y bueno, llegó un momento que ya la taparon tanto que yo no podía ver si tenía pérdidas o no. No quería tocar algo que no... Entonces llegó un momento que ya se sentía muy mal. Volví a llamar a la enfermería la tercera vez. Y la tercera ya viene el médico. A todo esto, ¿qué tiempo pasó? Y habrá pasado 2 horas, 3 horas. Después del parto, Después 2 horas. Y en esta cosa viene el médico y me sacan afuera. Cuando me sacan afuera entran como 4 o 5 médicos, más las enfermeras, más todo, y ahí ya... Cuando sale el médico me dice, mira, no es normal la hemorragia que tiene, te pido que ayudes al enfermero, le vamos a levantarla y vamos a llevarla a cirugía de nuevo, porque tenemos que ver si tiene una pérdida, y es mucha, no es normal, y vamos a ver qué es lo que está pasando adentro. Bueno, cuando ayudo a levantarla, eso es lo que yo no veía, me dice levantarla por los hombros, vamos a levantarla, y cuando... Eran así los enfermeros, ¿no? Por eso me decían, dame una mano. Entonces en ese lapso, cuando la levanto, ahí me doy cuenta que uno tiene en la espalda ese dibujo de la... Y todo ese, en una canaleta, toda la sangre estaba ahí, todo. Ahí me quedé yo choqueado porque se estaba yendo y no nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta. La enfermera solamente miraba ahí, no veía nada, pero todo se estaba yendo, todo por atrás. Estaba todo en la espalda y era una pileta que estaba en la... Y ahí ya me di cuenta yo de la magnitud de lo que estaba. Pero también como que me sorprendió. Miraba a la bebé, estaba acá y con todos los protocolos uno no se podía mover en libertad. Emociones encontradas, ¿no? Porque de repente fue un momento donde nace tu bebé, nace bien, es el momento más feliz de tu vida, pero de repente te empezás a vivir todo esto que ustedes no entienden qué está pasando. ¿Cómo te sentías vos, Debo, físicamente? ¿Qué sentías? ¿Qué te dolía? ¿Cómo...? Yo literalmente sentía que me estaba yendo. O sea, ya era una sensación como que, no sé, estaba desplomada completamente. No entendía bien qué era lo que estaba pasando. Pero cuando me sacan de la habitación para llevarme a cuidados intensivos, lo que veo es que se queda él con la beba. Y ahí es donde me cae la ficha de que me estaban llevando, a ver. Y lo primero que pensé fue, bueno... Fue una sensación fea, ¿no? Porque lo vi a él, en la cara en sus ojos se veía que estaba asustado, con la beba en los brazos y ahí fue como que entendí lo que estaba pasando, la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Y ahí dónde te llevan a vos? Me llevan a cuidados intensivos, era la parte, digamos, del prequirúrgico, ¿no? Algo así. Porque en sí el lugar no tenía terapia intensiva, tenía como una habitación para cuidados intensivos, pero no era terapia intensiva, no lo tenía el hospital. Así que, bueno, y ahí es donde me quedo sola. Ese fue el momento en el que... Bueno, ¿qué pasó en esa habitación? Me voy a poner a llorar y no era la idea. Una habitación fría. Mientras mi bebé estaba en los brazos del padre, yo estaba en esa habitación. Vinieron todos los médicos al principio, me revisan, hablaban entre ellos. Llegó un momento en que era tanto lo que hablaban que yo ya ni los escuchaba porque no había una respuesta de lo que estaba pasando. Y se van, ¿no? Y me decían, esta sangre, yo escuchaba que decía, esta sangre es la que tiene que salir, tiene que salir. Y el útero está bien, o sea, era como que estaba todo normal, pero había una hemorragia que no sabían. Entonces se fueron. Cuando se iban me dejaban como 1 hora sola, ¿no? Venían, me tomaban la presión y se iban. Venían y encima me colocaban estas medicaciones para que se contrajera. Entonces tenía como contracciones. Así que estuve durante todo ese día con contracciones y las compresas estas que les comentamos todo el día. Y en ese momento de esa habitación que clamé a Dios, pero fue un clamor en agonía, porque realmente fue así. Que se quede conmigo, le pedí. Señor, quédate conmigo.
sabía que si había un momento en el que lo necesitaba, era en ese momento, no había nadie más, ni siquiera los médicos, o sea, se habían ido para esperar si había una mejoría. Y ahí fue donde clamé a Dios. Me imagino ese día para vos que estabas sola, que te sentías mal y que no tenías nadie de tus seres queridos cerca, ¿no? Y el único que tenías para acudir era Dios, que es lo que podías hacer, porque otra cosa en ese momento no podías hacer. Y de ahí el más debo, ¿cómo siguió todo? Durante todo ese día, nada, despedía sangre, no, en sí no me daban una respuesta, no me llevaban tampoco a cirugía, era como que estaban esperando que eso deje, digamos, que deje de sangrar sola, con las medicaciones que me estaban dando. Fue eterno, pero a la vez fue rápido, porque cuando me dicen la hora eran como las 8 de la noche, así había pasado todo el día con ese dolor. ¿A qué hora había sido el parto? A las 8 de la mañana. 24 horas ya había pasado. Fue... Wow. A ver, en esa habitación me imagino, y en ese contexto que sabés que te escuchaba, y he escuchado otros testimonios, ¿no? Y que el contexto siempre fue el mismo. ¿Cuál fue? La soledad. En ese momento donde no hay nada ni nadie y donde vos podés encontrarte cara a cara con el Señor y en eso que vos decías, en ese clamor, ¿no? Porque dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y en ese clamor es donde Dios, contanos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el Señor? En ese momento yo lo que le pedí fue, Señor, poné tu mano. Te digo lo que le decía porque en medio del dolor también, ¿no? Me creaste vos, fue lo que le dije. Tomá el control vos porque la ciencia no estaba pudiendo resolver nada. Y yo lo que le pedía era, quería volver a ver a mi hija. Pensaba en Mía, que había quedado en casa, en la bebé. Me venía la imagen de él y lo pensaba en todo. Pensaba, ¿qué va a hacer ahora con las nenas? Era como que... Y en medio de esa soledad y en esa agonía, yo le pedí a Dios que me saque de ahí. Quédate conmigo, pero sácame de acá, porque no están pudiendo hacer nada, Señor. O sea, no pueden hacer nada, está fuera del alcance de ellos. Y ahí vienen los médicos y yo lo único que le dije fue, siento mucho dolor, no me toquen más, porque venían y me revisaban y era muy doloroso. Entonces le dicen, déjenla ya, dijo. Y después de ahí no sé qué fue lo que dieron, yo sé que no tuvo nada que ver con la medicación, no tuvo nada que ver con lo que ellos estaban haciendo. Dios escuchó mi clamor, yo sé que fue así. Y al rato vienen y yo había dejado el sangrado, esa hemorragia había parado, así que ya estaba para irme a la habitación. Después de haber estado casi 12 horas con una hemorragia terrible, bueno, recién ahí, con toda la debilidad y todo, me mandaron para la habitación. Ahí fue, yo digo que estuve 7 días internada. Ese fue como el primer momento en el que veo que Dios responde. Sí, en la soledad, en el dolor. Vos decís que después del parto 24 horas, es como que después de 24 horas fue que tuviste ese tiempo ahí con el Señor. A ver, y algo que me intriga, ¿no? ¿Qué fue en ese tiempo el papá? ¿Qué hacías ahí vos, Samuel? En ese tiempo, en esas 24 horas, la bebé obviamente había estado en Neo, ¿no? No, en ese momento yo quedé con la nena. Me había dado cuenta también que había pasado algo malo porque veía cómo se movían, lo que era la enfermería, los médicos, lo que la jefa de enfermería me dijo, mira, va a estar en la cirugía, no está solucionando el problema, así que bueno, va a estar un tiempo ahí. Así que cuando me echaron, me sacaron del hospital, necesitamos una mujer, porque bueno, yo una vez si me llegaba a enterar de lo que habían hecho, es como que uno no, más allá de que estaba disfrutando la vida, pero mi preocupación estaba. Y uno no poder moverse con la libertad de los protocolos, estar por acá, preguntar, sino todo era pedir permiso para todo. Entonces estaba atado, ¿no? En eso.
Gracias a Dios tenemos una familia en Cristo y entonces uno tiene el celular a mano y empieza a pedir oración porque cuando vi cómo se fue mi esposa, el color que le ves ahora, blanco, hablando blanca. Y bueno, cuando yo vi la sangre yo quedé medio choqueado, asustado, preocupado. Y me bloqueé en el sentido, confiaba en Dios porque lo primero que hacía era mandar mensajes, por favor, estén orando, el ministerio de alabanza, el pastor, el ministerio, todo, que me mencionen en oración porque entró cirugía, están viendo. Pero dentro mío estaba todo eso, ¿no? Porque lo que ella estaba viviendo yo no lo veía, y entonces era una angustia, era una preocupación. Pero siempre confiando en Dios, ¿no? Pero siempre decimos confiamos en Dios. Eso quiero ser claro, con tu ¿no? bebé en brazos, porque también siempre decimos confiamos en Dios. Sí, yo confío. Pero cuando uno está ahí es cuando decís, porque son muchas sensaciones, muchas preocupaciones, porque esas preocupaciones que tenía ella por mí y la bebé, yo también. ¿Qué le voy a decir a las nenas? Porque están todos esos pensamientos. Uno puede tener fe, pero están. ¿Qué le voy a decir a la nena? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a hacer? Y una vez que me sacaron del hospital, que bueno, tuve que llamar a mi cuñada que se quedara a cuidarla, era tanta la presión y todo que me fui a trabajar para no pensar. No dejé de orar, me fui en el momento ya, porque mi cabeza no, siempre moviéndome y no quería escuchar eso de confiemos en Dios. ¿Viste? Eso que está eso, y sí, amén. Pero el proceso de estar ahí, ¿viste? Y quería usar la cabeza para decirle a Dios lo que estaba pasando. Si es una prueba, como le decía ella, si era una prueba, que no nos deje solos, ¿sí? Y si tenemos que pasar, que seamos tomados de la mano, ¿no? Era difícil. Como nos contaban ustedes, esto no termina ahí porque todavía sigue. Debo, me contaste que pasaron varios días de internación. ¿Qué pasó con la bebé en este tiempo? ¿Vos la podías ver? ¿Podías amamantarla? Sí, podía. Nos habían, ¿por qué razón? No entendí, pero nos llevaron a una habitación aparte. Cuando yo salgo de cuidados intensivos, vuelvo y ya no era la habitación donde me habían dejado, o sea, de donde había salido, sino que era una habitación sola. No, igual ahí cuando a ella se la llevaron, vieron toda la situación, ahí ya me sacan a mí y me llevan a una habitación aparte solo con la bebé. Ya porque era una situación grave lo que estaba pasando. Entonces ahí cuando yo vuelvo ya no lo encuentro a él, la encuentro a mi hermana con la beba en los brazos. Y bueno, y ahí yo me quedo con ella. Obviamente que era tanta la debilidad que tenía en el cuerpo que yo no podía ni siquiera amamantar a la beba de tanto dolor, porque habían estado todo el día revisándome, todo el día. ¿Continuabas con hemorragia? Sí. No con la intensidad con la que había estado todo el día, pero yo seguí, todo ese fin de semana seguí con ¿Y los médicos no te decían nada? ¿Vos no sabías qué estaba pasando? No. Yo había llegado estable. Y después de la cesárea, todo se complicó. Pero no venían y me daban una explicación. Me venía uno y me decía que a veces las cesáreas tienen esto, ¿no? Pero yo sabía que no, si yo había tenido la experiencia con mi hija, repito, no. Para mí había algo que estaba mal y que había pasado en la cirugía. Bueno, contanos cómo sigue estos días de internación, qué pasa hasta que los médicos descubren lo que te estaba pasando. En lo que es el fin de semana, no venían, no me decían nada, solamente me avisaban, me sacaban sangre, la poca que me quedaba, para ver si había cómo estaban los niveles. Me dijeron que los hematocritos estaban súper bajos, que estaba con una anemia galopante, que tenía que comer, pero yo sentía que la mandíbula, o sea, no tenía ni fuerza. Es impresionante lo que es, ¿no? Que yo no había llegado así. Y recuerdo que vinieron y me dijeron, y te vamos a hacer una transfusión. Ese fin de semana me hicieron 3 transfusiones de sangre, como para nivelar, ¿no? Así me trataron ese fin de semana, fue con transfusiones. ¿Cómo afectaba tu cuerpo? ¿Qué sentías cada vez que te hacían una transfusión? Yo nunca había experimentado una transfusión de sangre, pero la sensación que yo experimenté era un frío, cuando me pasaban la sangre era un frío que era para taparse, todo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, y a la hora y media, un calor
que transpiraba. Esa sensación era la que yo sentía cuando me transfundían. ¿Las transfusiones estuviste mejor? ¿Seguías con pérdida? ¿Qué veías mejor? Era como que toda la sangre que recibía, como las pérdidas no cesaban, como que se iba. Entonces cuando venían, me hacían los análisis de sangre, seguían los niveles, como que no se recuperaban los niveles. Entonces por eso estuve todos. ¿Ustedes no se veían? No nos veíamos. A todo eso yo a la distancia, porque no me dejaban entrar, venía hasta la puerta o desde casa, por teléfono con mi cuñado, y cómo está, ¿no? Que estás con esto, que le subió la presión, que estás con fiebre, que estás con esto, que... Al grupo lo volvía loco porque le decía al grupo, está mejor, y a la media hora, oren, está mejor. Entonces era como que ya en un momento dije, no voy a mandar más mensajes porque hasta que ya salga de ahí, ¿no? Pero era eso de la distancia, era estar orando, estar ahí haciendo cosas en la casa, ¿viste? Como que, pero qué prueba, confiando. ¿no? A ver, como vos, algo que me quedó, es de que muchas veces uno dice, yo creo, yo confío, yo tengo fe y yo un montón de cosas hasta que viene la prueba en sí, ¿no? A ver, a mí la pregunta, a ver, lo que más me intriga a vos, Débora, ¿qué es lo que te pasó a vos, ¿no? Con respecto, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Yo creo que tu relación con Dios, yo creo que fue un clic, que fue un antes y un después, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que pasó en el espíritu de Débora? Yo un mes, 2 meses antes de ir a tener familia, estaba liderando un grupo de amistad. Iba con la panza, todo, ¿no? Y recuerdo que una de las enseñanzas, y que fue una de las... era cuando hablábamos de fe. Y yo, es muy gracioso porque yo lo hablaba y uno de lo que, de lo que vive día a día, ¿no? Hemos experimentado esa dependencia de Dios y saber que Él responde, porque no voy a decir que esta prueba fue en la que nosotros conocimos la fidelidad de Dios, no. Nosotros sabemos, y de hecho somos testigos de que Él, hasta en la parte económica, en todo, Él está pendiente de nosotros. Y uno habla, ¿no?, a través de eso, pero nunca había pasado una situación así. Pero yo hablaba de esos momentos. Van a haber momentos, y más esto que estábamos pasando en la pandemia, ¿no?, en la que nuestra fe va a ser probada. Entonces cuando estaba en la cama, así, se me venía a la cabeza todo lo que había salido de mi boca, lo que me había tocado. Era como que, bueno, ahora... y Dios lo que me mostró es que realmente Él está con nosotros. Ya dejó de ser el Dios de mi madre, ¿no? Fue mi Dios. Yo lo que experimenté fue un amor de Dios que no lo había experimentado. Eso sí, no lo había experimentado antes. Yo me sentía como mi hija, como una bebé, totalmente dependiendo de lo que Él quisiera hacer conmigo. Así fue como me sentí. No tenía una respuesta todavía. No hubo respuesta hasta que... Pero sí el proceso fue así. Sentía una dependencia de Dios y como te comentaba, venían las enfermeras y me decían, estás mal. No se te encuentran las venas para sacarte sangre. Porque las venas, cuando no hay sangre en el cuerpo, se contraen. Entonces no habían venas para poder hacerme las pruebas, para hacerme las transfusiones. Y recuerdo que el rostro de mi hermana fue mirarme. Nosotros, esto es un paréntesis, nosotros perdimos 2 hermanos. Entonces era como que nosotras en ese momento fue también una revolución de sentimientos, ¿no? Mi mamá en casa y mi hermana, me acuerdo que mi hermana me decía, tengo miedo. No te voy a mentir, tengo miedo, me decía, porque estábamos hablando del Señor y todo eso, escuchaba la gente que pasaba, que nosotros estábamos testificando de Dios y todo, pasando esta prueba. Y recuerdo que le dije, si no sentiríamos miedos, no sería fe. Realmente estamos experimentando estamos teniendo una experiencia de que tenemos que poner la fe en serio. Es esto, de esto se trata. Y venían las enfermeras y me decían que estaba mal, y digo, no las escuches. Parecía una loca, porque estaba blanca, venía y me decía, y digo, no las escuches porque estos son los dardos del enemigo, de estos son, porque un profesional no debería venir y decirle a un paciente que se está por morir. Entonces, ¿ves? Y bueno, eso fue. Después de ese fin de semana, ¿qué pasó cuando los médicos te vinieron a decir lo que tenías, lo que me comentabas hoy? El lunes, llega el lunes y a mí no me habían hecho ecografía, no habían visto la herida, nada. Que te ibas a tu casa. Yo pensé que así débil todo, me iba a ir a mi casa igual, yo ya me había levantado,
y vienen y me dicen, vamos a hacer una ecografía. Cuando me llevan y cuando ponen el aparatito, la camarita, empiezo a sentir algo caliente que me corría por los costados de la herida. Sangre. Yo ya, por favor, ya quiero, ya quería juntar, ¿viste? Cuando decir, no, ya. Y me dicen, empiezan a mirarse entre ellos los médicos y dicen, bueno, acá hay una fuga. ¿Viste esto? ¿Viste esto? Y se empiezan a decir así, llaman a otro. Y dice, sí, pero ¿de dónde? Y bueno, ¿qué pasaba? Había un vaso que no habían, o sea, que no se había cauterizado, que no habían cauterizado en la cirugía. Y era ese vaso el que estaba chorreando. Yo lo digo en criollo, ¿no? Para que y había un coágulo en donde estaba la herida. Había toda sangre adentro. Entonces me dicen, vamos a quirófano de nuevo. Yo venía hablando ¿no? con mi hermana, orando, pero yo en ese momento, cuando me dicen que tenía que volver a cirugía, yo ahí sentí miedo. Si bien ese día que yo no entendía, el día que tuve a la nena, pero yo el día lunes, cuando me dicen que tenía que volver a quirófano, yo ahí sentí un miedo, es ese miedo que te congela, ese frío que te corre por... Yo, ¿cómo voy a ir a una cirugía si no tengo... O sea, que me van otra vez a abrir, encima me dice, vamos a hacer una cirugía exploratoria, me dicen, o sea, para ver en dónde está, en qué capa está ese vaso que estaba activo, estaba chorreando, y me llevan a la habitación con la silla de rueda, la miro a mi hermana. Mi hermana se bancó, pobrecita, todos los procesos, porque él al no estar era como que era nuestro... y me dice, le digo, ¿vuelvo a cirugía? No, me dice, le digo, sí, vuelvo a cirugía. Vienen, nos dicen los riesgos de la cirugía. El corazón podía que no resistiera porque al no haber sangre, entonces probablemente me tenían que hacer una transfusión ahí porque los hematocritos estaban muy bajos. Pero había que limpiar eso y había que cauterizar ese vaso que estaba ahí. Cuando me dice eso el médico, nos vamos al baño nosotras con mi hermana y le digo, vamos a orar. Y me dice, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ponga paz en nuestro corazón. Estábamos solas, ahí no estaba el pastor, ahí no estaban los hermanos, no estaba mi esposo, estábamos solas. Y recuerdo que ahí clamé, ahí dije, Señor, papá, no dejes en vergüenza a tus hijas. Estamos hablando de vos, estamos testificando que somos tus hijas, no nos dejes en vergüenza. Y quiero volver a ver a mi hija, quiero volver a ver a mi esposo, quiero irme con mi hija en los brazos y lo primero que pensaba también, había escuchado y se había visto tanta pérdida de nuestros hermanos en todo este tiempo, que también lo que pensaba era, bueno, si te está tocando, si le está tocando a tu familia, ¿no? Pero me resignaba a la idea del Señor. Hay mucho acá, si haces tu obra en este momento, yo lo voy a testificar. No va a quedar así, no me dejes en vergüenza. Y realmente solo una mamá puede pensar en mi hija, cómo la había dejado, las preguntas que iba a tener, bueno, todas esas cosas. Y le dije, Señor, y fui muy clara en lo que le pedí, porque me habían dicho que no se había cauterizado el vaso, que me iban a tener que transfundir, así que le dije, Señor, cauteriza ese vaso vos. En el llanto, ¿no? Ahora te lo estoy hablando. Dije, cauteriza ese vaso, fui clara. Es más, esos son términos médicos. Cauterizalo vos, transfundime vos y sacame de acá porque no quiero estar más acá. Y le digo a mi hermana, y poné paz, ¿no? Porque estaba con unos nervios importantes. Y luego de ahí me comentabas que tuviste una experiencia única, sobrenatural con Dios. Esto fue la parte sobrenatural. Les comentaba que cuando me transfundían, yo sentía un frío primero en el cuerpo y después un calor que era producto, me decían, de la misma transfusión. Llego a la habitación y le digo a mi hermana, quiero dormir. Cuando me vengan a buscar de quirófano, no quiero pensar. Ya está, ya oramos. Fue como haberle dicho, Señor, hacete cargo, listo, ya está. Estoy en tus manos, ya está. Así que y me había agarrado un frío, entonces le digo, tapame.
me tapa mi hermana y me quedo dormida. Pero era un frío tremendo. Y me dice mi hermana, al rato me llama, me dice, tenés una llamada. Cuando me despierto transpirada, con un calor. Y eran unos hermanos, un matrimonio, que habían sentido orar por mí, de la iglesia de San Luis. Y me dicen, hermanas, necesitamos orar, estamos acá con mi esposa y queremos orar con usted. Y le digo, amén, hermano. Y nos pusimos a orar. Yo terminé hablando en lengua. Ya en ese momento habían venido unas mamás. Así que yo, está loca, habrán dicho, ¿no? Y nosotras orando. Y yo levanté las manos. Y era como que decía, Señor, si hay un momento en el que tengo que aferrarme a vos, es este. O sea, es ahora o no. Es este el momento. Y así me agarré y le dije, Señor, que piense lo que quiera. Y la gente, en vez de alejarse, ¿no? Imagínate ver una persona que está llorando, dos personas que están llorando, orando y hablando en lengua, ¿no? En vez de alejarse, se acercaban. Y otra de las cosas que también experimentamos fue eso, la necesidad, ¿no? Que había en medio, ¿no? Y ahí empiezo a entender yo que había un propósito de estar ahí. No era solamente una prueba mía, había un propósito de parte de Dios con eso. ¿Qué sigue, Debo? Porque ahí se confirma todo esto que viviste en esa experiencia con Dios. Llego me vienen a buscar, termino la oración y le digo a mi hermana, quédate tranquila porque va a estar todo bien. Y me dice, bueno, yo voy a orar sola, así que ella se puso a orar sola. Y ya después se armó como un clima, ella con el mate, y vienen a buscarme con la sillita de ruedas, y le digo, ahora vengo. Y ella me dice, era todo, lo que hablábamos era todo declarando. Ya no se trataba porque es más, los médicos venían así, como preocupados, el camillero venía como, bueno, mamita, ¿viste? Y me dice mi hermana, te preparo la cama. Y le digo, sí, porque ahora vengo. Y las chicas, buena suerte, me decían las mamás, buena suerte, así como, ¿no?, despidiéndome. Y le digo, ahora vengo. Y me iba haciéndole broma. A lo que voy con esto es la paz que yo había puesto en mi corazón, una confianza que no la puedo. Había puesto como, listo, tomé ahora el control de esto. Y me voy a quirófano y se reían porque los camilleros, porque yo me iba haciendo broma, bueno, me iba. Cuando llegamos ahí, la operación, lo resumo, la operación duró, sí. Perdón, Debo, ¿me habías contado que una enfermera te acompañó? Una enfermera me acompañó, era la que había estado el viernes cuando yo ingresé. El fin de semana ella se va y el lunes cuando viene me encuentra ahí. Y habíamos pegado onda, no sabía ella por qué tenía la necesidad de estar conmigo. Ella era la jefa de enfermería. Y ella lo que me comentaba es, yo no suelo estar con los pacientes, porque al ser la jefa de enfermería, claro, tengo que estar con los enfermeros, bueno. Pero ella necesitaba estar conmigo y te voy a acompañar a quirófano yo, me dijo, y te voy a sostener la mano hasta que te duermas, me dijo. Dios iba acomodando las personas para que estén ahí. Es que Dios, yo soy partidario de que Dios a sus hijos manda los mejores. Entonces, y bueno, y pasa eso, ¿no? Que son esas cosas que esas mismas personas no son conscientes ni entienden el por qué están haciendo eso. Pero ellos no son conscientes de que están siendo dirigidos por Dios. ¿Por qué? Para tratar a una hija de Dios, ¿no? De Él. Así que me duermo, me hacen una sedación, me dicen que no me iban a hacer una anestesia generalizada, sino que me iban a hacer una sedación, y a medida que iban a ver cómo estaba yo con los niveles de sangre y seguramente me iban a transfundir en la operación. Pasan los 20 minutos, yo ya estaba en la habitación, matándome de risa porque había todo sedada, así que no sentía nada, haciendo bromas. Mi hermana, cuando me pierdo así, me digo, Natalia, te amo, llama a Samuel, le decía, bueno, no entendían nada. Viene la cirujana cuando ya se me había pasado la anestesia y me dice, bueno, Débora, me dice, el vaso, me lo hablaba como rápido, no hizo falta la transfusión, los niveles estaban normales. ¿Cómo podía ser? Dios me había transfundido mientras yo dormía. O sea, su amor es tan infinito.
Él estuvo en cada detalle. Y me dice, y el vaso se cerró solo, me dijo. O sea, me llevaron a cirugía para cauterizar un vaso que me habían dejado ellos y Dios lo cerró solo. No se cerró por arte de magia. A la mañana estaba perdiendo ese vaso. Había evidencia porque me limpiaron. Había evidencia no me llevaron a cirugía porque si era para cauterizar eso, el vaso se cerró solo. Y me dice, así que limpiamos lo que había quedado para que eso, me dice, no. Y bueno, ya está, así que duró 20 minutos. Se fue, nos miramos con mi hermana y Dios había operado. Mientras yo me había ido a dormir un ratito antes de la cirugía. ¿Qué decir? Ella vivió todo esto en presencia, ¿no? Y pudo experimentar realmente todo lo que Dios hizo en ella. ¿Vos cómo estabas? ¿Que ya sabías lo que estaba pasando? ¿No lo sabías? No, yo no sabía nada, al contrario, yo le preguntaba a mi cuñada si podría verla y no me iban a dejar entrar. En una oportunidad antes de la operación tuve la posibilidad de llevar a mi hija porque la quería ver y la veíamos como una... Después de la operación. No la podíamos ver, que sí o sí la veíamos como una presa. Estábamos los dos afuera, ella en la ventana y la saludaba, mi hija de arriba. Y entonces sí, era todo muy angustiante, el paso a paso, el minuto a minuto. La llevaron, todavía no llegó, todavía no vino, todavía no está. Ya está, y después no me llamó más, ¿viste? Cuando antes de la cirugía no me llamaba y ya llamo yo, porque ya me está desesperando. No, ya está acá, ya está bien, ya está bien. Claro, estaba sedada y me decía cosas que no las puedo decir en el aire. Pero la verdad es que ahí uno ve la mano de Dios en todo eso. La verdad yo en el momento no viví cosas que después mi cuñada me contaba, ¿no? Y después vivía cosas en casa que se las expresé después, ¿no? Porque por ahí yo no soy mucho de expresar situaciones como estas, ¿no? Yo soy más de meterme en un rinconcito y hablar con Dios y esperar que empiece a orar, ¿no? Y la verdad que verla después en casa, como llegar, y es como dijo ella, la veía como una niña, llegar a casa como que hace 20 años no estaba acá en casa y volvió, y la veía que iba por acá, que venía por allá, que hacía y hablaba. ¿Pero por qué? Porque era la inercia, ¿no? de experimentar eso con Dios y la verdad que fue una bendición, vi la mano de Dios en eso y también vimos la respuesta. ¿Pasó 6 meses? 6 meses pasaron, sí. ¿Cómo estás ahora, Débora? Bien. Había quedado con una anemia. Quiero comentar esto porque después de la cirugía, la habitación, me habían mandado una habitación sola y era un campamento, parecía. Estábamos con alabanzas, o sea, Dios había como cambiado todo el ambiente, de que había temor, y venía la mujer que servía el mate cocido y se quedaba con nosotros. Ella también iba a la iglesia, así que se quedaba a testificar. Gloria a Dios, se escuchan los pasillos que están hablando me dice, casi te morís, me dice. Dios, la verdad que es, y bueno, la verdad que había un propósito más grande de lo que yo fui a tener a mi hija. Y Dios utilizó eso para hoy estoy bien, para la gloria de Dios. No, había quedado con una anemia tremenda que se controló, se está controlando, así que... Y hoy, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿En qué cambió? Hoy nos contaste una parte y hoy, ¿cómo te sentís en esa relación que tuviste, esa experiencia que viviste con Él? Ay, qué pregunta. Me siento amada. Después de lo que pasó, no caben dudas del amor que Dios tiene para con sus hijos. Ya no quedan dudas. Si hubo alguna vez, Señor, ¿me escuchás? Señor, no hay dudas. Y todo lo que pasa porque para los que aman a Dios, todas las cosas. Y me recuerdo que me venía todo eso pasando la prueba. Y cuando llegué a casa, él dice, sí, caminaba y no podía creer la misericordia que Dios había tenido conmigo. No entendía, Señor, capaz que de tu reino soy la que menos aporta. Soy de la que, no sé, ¿por qué lo quisiste hacer conmigo? Y si es para que lo testifique, lo voy a hacer.
ya si había vergüenza o algo, ya no tiene importancia. Necesito porque sé que lo hiciste por algo. Entonces sí, me cambió. Llegué, lo abracé, si no nos expresábamos quizá cosas por la rutina misma, porque te amo, y decírselo, te amo, y porque casi me voy y daba por hecho cosas que quizás ya sabías, y cuando estaba ahí, digo, no le dije tantas cosas que Señor, volveme a dar la oportunidad, y así que así fue un... Ir cerrando, cuando viste a tu hija, Debo, después de tantos días. Me abracé y le conté. Dios es bueno, hija. Y le conté el testimonio, le conté, hija, mira, Dios hizo eso. ¿Viste el Dios que nosotros orábamos a la mañana? ¿Viste cuando hacemos nuestro altar de adoración? El Señor respondió, Él no entendía. Ella había visto que yo le había dicho a ella que yo me iba por 3 días nada más. Y fueron muchos días, ella no entendía qué estaba pasando. Ese es el lado que ella no vio. Dormí con ella y tener las preguntas, ¿no? Mamá, ¿cómo está mamá? ¿La están cuidando? Y algo muy fuerte que dijo que por él no se lo conté a ella porque era muy fuerte. ¿Te va a morir? Dijo. Y digo, no, mamá. No, le digo. Ella hasta ahora está en el hospital, la van a cuidar bien, pero eran las preguntas, ¿no?, que ella tenía. Y uno tener siempre la tranquilidad, llevarla en oración y pedirle que le pidiera a Dios. Y orábamos en el costado de la cama y orábamos juntos y pidiendo a mamá que cuide. Y ella pedía que cuide a la bebé, que cuide a mamá y que pronto vengan a casa. Y ella también quedó choqueada, ¿no? Al verla, es como que también, como que hace 20 años que no la veía. Y fue todo muy lindo, la verdad que fue todo muy lindo. Al regreso a casa, fueron 7 días, pero fueron las angustias fueron como que se hizo muy largo, ¿no? Se sintió largo. Pero gracias a Dios pudimos ver su mano, puedo ver a mi esposa. La verdad que reconozco esa fe, ¿no? Reconozco esa fe en ella, la fuerza que tiene. Se lo dije cuando apenas llegó, la verdad que si yo estuviera ahí ya me hubiese rendido, pero la verdad que tiene una fuerza impresionante y no, es verdad y es una, como se dice, ¿no?, una madraza. El tema con los chicos, con las nenas y bueno, eso la verdad que valoro mucho, le doy gracias a Dios por la compañera que me ha dado, por formar esta familia, ¿sí? Una familia que Dios nos ha dado, nos ha permitido poder armar y la verdad que le agradezco mucho a Dios. Entonces, pueden decir que hubo un antes y un después, a Sí. nivel familiar, más allá de la experiencia que tuvieron vos en casa y ella en esa habitación. Puedo decir que cuando volviste a casa no volvió la misma esposa, la misma Débora, Ni encontré al mismo ni la esposo. misma hija, gloria a Dios. Y encontré al mismo esposo, sí. Wow, qué Sí, hermoso. no fue... ¿Qué pueden haber ahora ustedes, después de todo esto que pasaron, que pueden transmitirle a ellos, los que están ahí del otro lado, ¿no?, que quizás están pasando, o quizás en otro contexto estén pasando alguna situación difícil, o no, o antes que la pasen, de algo que vos dijiste que rescato, decir, yo en ese momento yo pude reconocer que Él era mi Dios. Entonces, ante lo que vivieron, ¿qué le dirían a aquellas familias que todavía quizás están ahí medias duditativas, que todavía están media que después de lo que vivieron, qué podés expresarles a ellos? Dios es fiel. A veces necesitamos pasar estas pruebas para que Él en realidad está en cada detalle. Él está cuando nos levantamos, cuando vemos a nuestros hijos, cuando Él nos provee de lo que, Señor, no tenemos y Él provee. Él está en cada detalle, pero a veces es necesario pasar estas pruebas para que ojalá no sea necesario, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos
ser agradecidos y reconocer este amor que Él tiene cada día, pero a veces es necesario pasar y Él no nos deja solos. ¿Qué decirles? Jamás te va a dejar solo. Nunca. Dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, yo pude experimentar eso. No había nadie, la situación se dio de estar sola completamente y Él estuvo ahí porque Él está ahí. Él escucha el clamor de sus hijos y responde. Y todo lo que pasa, todos los que le aman, dice que todo acontece para bien y bueno, entender eso, ¿no? Que todas las cosas que Dios permite es para enseñarnos algo y sobre todo mostrarnos su amor. La verdad, chicos, estamos más que agradecidos que puedan venir a compartir lo que vivieron, lo que pasaron, cómo se sintieron, ser honestas, ¿no? Como decía Samuel, que muchas veces decimos tenemos fe, pero hay que pasarla, hay que estar. Y algo que me encantó de Debo cuando hablamos que iba a participar en esta entrevista fue lo tengo que contar. Quiero ir, no le importó el horario, el día, si ahora está llegando tarde o lo que sea, pero ella dijo lo tengo que contar. Y te agradezco por esa valentía porque va a ser de bendición para muchas familias que van a estar escuchando del otro lado, que están pasando diferentes situaciones. Lo que ustedes hoy vinieron a compartir es para honra y para gloria de Dios y para que sepan que Él todo lo hace posible, pasemos lo que pasemos. Sí, así que no sé si ustedes quieren agregar algo más, ya estamos cerrando la entrevista, si algo les quedó. Podemos acotar algún testimonio más. Me es contabas nuestra lo de oportunidad para nosotros cuando fuimos a Primicias, fuimos a entregar nuestras peticiones. Y era que la nena, que la beba nazca bien, ¿no? Que todo salga bien, que nuestro ministerio también, ¿no? Como que cruce otro nivel, ¿no? Y no pensábamos que iba a ser una cosa alineada con la otra, que iba a haber, porque realmente ahora me recuerdo que el primer servicio después de tener a Abby fue con un agradecimiento a Dios. Fue que te voy a dedicar todo, voy a gastar mi vida para... Y yo hasta ahora lo cuento y sigue tan vivo en mí eso, ¿no? Creo que esa fue la razón por la que Dios lo hizo, para que cuando lo cuento está tan vivo en mí todavía en los momentos, por eso me emociono cuando recuerdo el haberlo visto a él, toda la situación. Pero hubieron otras cosas. Nosotros no teníamos vehículo y le pedimos a Dios un vehículo para poder manejarnos con libertad, para poder venir a los cultos, para poder ser de bendición para otros hermanos también. Y había un juicio ahí que estaba... que no había respuesta, estaba todo muy quieto durante años. Y para la gloria de Dios fue, después de la prueba, nos llaman el abogado, se desató eso. Así que cobramos una platita, pudimos terminar la casa, tenemos el auto. Y capaz que son cosas materiales que, como hablábamos con él el otro día, y le digo, la verdad que después de haber experimentado lo que experimentamos, lo material, la verdad, fue como un plus, fue como algo, porque el ver la mano de Dios de la manera que lo vimos tan presente que hasta eso cobró como otra importancia. Pero Dios estuvo también y respondió y estuvo hasta en los detalles de las peticiones. Y cuando agarramos las peticiones del otro día y las ponemos arriba de la mesa, tal como estaban tal hechas, como estaban, así fueron aconteciendo. Así fue. Así que cómo no darle gracias. Bueno, familias agradecidas. Y acá una familia valiente y agradecida a Dios, ¿no? Por saber reconocer lo que Él es y lo que siempre fue y lo que siempre va a ser. Él es un Dios fiel. Así que gracias a través de Manantiales. Le queremos dar muchísimas gracias y honrar como siempre al Señor Jesús, y que Dios lo siga usando y seguir contándolo, porque Dios te va a seguir usando y mucho, ¿sí? Así que esto fue Manantiales, con la entrevista a esta hermosa familia. Así que una más, familias agradecidas. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar.
Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrará yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Oh, eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé.